Bueno, en honor al tiempo, vamos a comenzar con el seminario del día de hoy. Les damos la bienvenida. Esperamos que estén teniendo una grata noche y esperamos se encuentren bien. El, el seminario del día de hoy tiene como temática el desarrollo del carácter virtuoso. Vamos a ir viendo eh, la importancia de fomentar el desarrollo de la fortaleza de los estudiantes, sus fundamentos. Vamos a ir viendo también el impacto que tiene esto en la educación y también, como no, algunas estrategias que les pueden ir sirviendo a ustedes. Quien me acompaña el día de hoy es la profesora Rubia Cobo. Ella es doctora en psicología, ella tiene magíster en psicología clínica, tiene diplomado en lo que viene siendo psicología infantil, tiene una vasta experiencia en lo que viene siendo investigación, dirección de programa, docencia y coordinación en diversas universidades como en la Universidad del Desarrollo, Universidad de San Sebastián y la Universidad Santo Tomás. Y bueno, comentarles también que la clase será grabada. La grabación de este video lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube y también lo van a poder encontrar en nuestra página web. El canal de YouTube se llama Innova Sinapsis y la página web se llama innovasinapsis.org. De todas formas, igual les voy a estar dejando el link a ambos enlaces acá en el chat. Igual de todas formas, cuando esté ya subido lo que viene siendo la grabación de este seminario, siempre lo subimos en nuestras historias de Instagram, para que igual puedan estar ahí al tanto, nos siguen y ahí no se lo pierden. Comentarles que al final del seminario van a haber unos 15 minutos para que ustedes nos puedan ir dejando sus consultas, sus preguntas que les puedan ir surgiendo a lo largo del seminario. Lo pueden hacer a través del chat o si no, también nos pueden levantar la mano y nosotros le activamos el micrófono para que lo puedan hacer de manera verbal. Por último, comentarles que al final igual vamos a estar dejando una encuesta de satisfacción para que le respondan. Es importante que le respondan porque está vinculado a lo que viene siendo también el certificado del seminario. O sea, ustedes responden el cuestionario y después automáticamente les debería llegar al correo el certificado. Si es que no le aparece en la bandeja de spam, probablemente es porque le haya llegado perdón, es al revés. Si no le aparece en la bandeja de entrada es porque le llegó a la bandeja de spam. Y bueno, eso. Espero les guste el seminario y sin más los dejo con la profesora. Ya, muchas gracias, Marco. Feliz noche. Hola a todos y a todas. Un gusto para mí estar en esta segunda oportunidad con ustedes. En la noche de hoy, durante este breve periodo de tiempo, vengo a conversar con ustedes y a comentar sobre cómo desarrollar el carácter virtuoso, los fundamentos y las estrategias para la promoción en la escuela. Y el objetivo de este seminario es continuar con la temática del desarrollo de fortalezas del carácter y sobre las virtudes humanas en su promoción dentro de la escuela. ¿Qué temas vamos a ver hoy? Bueno, vamos a centrarnos en tres pilares importantes sobre esta temática. Vamos a hablar un poco sobre los fundamentos y de dónde partimos cuando hablamos de fortalezas del carácter, virtudes. ¿Qué impacto hemos encontrado según la evidencia empírica y la investigación en la educación superior? Y a partir de esos hallazgos, ¿cuáles son las evidencias, perdón, cuáles son las estrategias efectivas que podríamos nosotros implementar como profesionales de la educación? Bien, la idea es que esto no sea un monólogo, sino al contrario, más bien una conversación con análisis crítico, basado también o centrándonos también en cómo estas teorías pueden aterrizarse o complementarse dentro de nuestra realidad, por lo que en varios momentos de mi conversación y mi exposición voy a les voy a hacer algunas preguntas y voy a pedir porfa que las pueden ir respondiendo en el chat, cosa tal de que podamos hacer un poco más entretenida la sesión del día de hoy. Bien, para hablar un poco de los fundamentos y que un poco de marco teórico para entender lo que tiene que ver con las fortalezas del carácter, yo creo que tendríamos que comenzar escuchándolos a ustedes
y sabiendo un poco las razones de por qué están acá, ¿no? Un día como hoy, a esta hora, ¿por qué creen que es importante fomentar las fortalezas del carácter y las virtudes en los estudiantes? Entonces, rápidamente lo que se les venga a la mente, puedan escribirlos desde el chat para entonces empezar a conversar sobre esta temática. ¿Por qué creen que es importante fomentar las fortalezas, promover las fortalezas del carácter y las virtudes en nuestros estudiantes? ¿A alguien que se le ocurra algo que nos pueda comentar? ¿Por qué creen que es importante trabajar estos elementos en la escuela? Pueden utilizar, aquí tenemos a alguien en el chat. Bueno, Marcos diciendo que pueden ir dejando sus comentarios acá. Buenas tardes, se debe fortalecer para que el estudiante tenga una mejor autoestima, nos dice Leticia. Gracias, Leticia, por tu comentario. Para entonces, desde la opinión de Leticia, es bueno y necesario trabajar las fortalezas para potenciar el autoestima de los estudiantes. ¿Qué creen más que podríamos fomentar? ¿Por qué sería bueno? ¿Alguien más? Hoy estamos un poco tímidos, parece. Para fomentar la autonomía, nos dice Oriana Durán. Gracias, Oriana. El concepto de ciudadanía también nos los plantea Oriana para mejorar las relaciones interpersonales. Ok, fíjense que estamos hablando de elementos que tienen que ver con la persona, por ejemplo, la autoestima, y con elementos que tienen, y la autonomía, y elementos que tienen que ver con el rol social que cumplen, ¿no? Las relaciones interpersonales, la ciudadanía, ¿ok? Entonces, pareciera ser que las fortalezas del carácter o las virtudes humanas tienen un foco de promoción, según lo que nos comentan desde el chat, en elementos que son emocionales o propios de la persona, pero que también tienen que ver con elementos interpersonales, como lo son, por ejemplo, las conductas de ciudadanía, de relaciones interpersonales. Veamos a ver qué tanto de estos comentarios se presentan en la charla de hoy y qué otras cosas también aparecen. Bueno, el buen carácter, esto ya lo había comentado antes, es todo aquello que los padres buscan en sus hijos. Cuando nosotros, y en la investigación en psicología se ha hecho muchas veces esta pregunta, ¿qué es lo que usted espera de sus hijos? La respuesta es que sus hijos sean felices, ¿no? Se buscan que los hijos puedan desarrollar su máximo potencial. Y es eso lo que buscan los padres. ¿Qué buscan los maestros de sus estudiantes? Bueno, eso, un buen carácter, un buen comportamiento, también lo podrían decir, ¿no? Lo que los hermanos buscan de sus otros hermanos y hermanas y los que los amigos buscan de sus compañeros, ¿no? Entonces, el buen carácter es algo que anhelamos desde muchos puntos de vista, sobre las otras personas. Y cuando nos centramos en el mundo educativo, entendemos que promover desde la experiencia del aprendizaje las fortalezas del carácter se torna un elemento muy importante. En términos científicos, encontramos que las fortalezas del carácter son estos rasgos positivos de la personalidad que configuran lo que teóricamente se llama como el buen carácter. Se pueden definir como estos estilos moralmente valorables, es decir,
formas de comportamiento, formas de pensar, sentir, ¿ok? Y bueno, comportamiento o actuar es lo mismo, ¿ok? Se definen como estos elementos que definen la conducta de una persona y sobre todo que los contribuyen a una vida de plenitud. Yo creo que es un elemento muy importante. ¿Ok? Yo puedo ser muy disciplinado, pero si eso me estresa, me enferma, me hace sentir mal, entonces esto no es ya dejo de ser algo bueno y ya no es una fortaleza, ¿ok? O no está asociado con un buen carácter. A veces cuando hablan de, es que esta persona tiene carácter, hace mucha referencia a que tiene un mal carácter, mejor dicho, o sea, a una poca regulación emocional. Y eso obviamente no contribuye a una vida de plenitud. Entonces, cuando hablamos de esto, de la fortaleza del carácter, de las virtudes humanas, estamos hablando de que son estas cualidades que nos permiten desarrollar una vida plena y que no están asociadas como a, ay, ¿cómo le diríamos? Al poco esfuerzo, al contrario, implican esfuerzo y voluntad. Nosotros podemos modelar fortalezas en nuestros estudiantes y podemos promover fortalezas en nuestros estudiantes y por lo tanto pueden hacerse conscientes y es un elemento resaltante y destacado. Em, en tal sentido, al hacerse conscientes, van a implicar, su desarrollo va a implicar el esfuerzo y la valentía. En este caso, también se excluyen todos los talentos y las capacidades que se tienen de carácter innato, ¿ya? Y que son menos voluntarios, como por ejemplo la fuerza física, la inteligencia, la facilidad en la música, las artes, ¿ok? Cuando hablamos de fortalezas del carácter, tienen que esto, em, no tienen un carácter innato realmente, o hablándolo en términos bien completos. Por lo tanto, son elementos de formación que se forman, que se aprenden, que se desarrollan y que ese proceso implica involucramiento de la persona, esfuerzo, conciencia, entre otros. Voy a mirar porque parece que tengo algo aquí en el chat. Ajá. Oriana nos dice porque se confunde el temperamento con el carácter. Muy bien, ciertamente. Sí, coloquialmente o las personas tienden a confundir el temperamento, que sí es una cualidad innata con la cual nosotros nacemos, los seres humanos nacemos con un nivel una forma de temperamento, unos niveles, una forma, distintos tipos de temperamento. Y que, ojo, por tener ese temperamento no significa ni justifica que nos comportamos de manera inadecuada. Al contrario, si yo tengo un temperamento donde las cosas fácilmente pueden molestarme, pues una fortaleza, perdón, del carácter estaría orientada a estos elementos que me permitirían entonces tener más autorregulación, mayor templanza y ahí y trabajar en eso, en modelar estos elementos que tienen mi temperamento, por ejemplo. Avanzo a la siguiente. Entonces, en términos teóricos, hay un modelo descriptivo muy famoso de las fortalezas del carácter que fue presentado por Peterson y Seligman en el año 2004. Este modelo descriptivo de las fortalezas fue desarrollado a partir de la investigación de diversas tradiciones filosóficas y culturales a lo largo del mundo, porque la intención era identificar lo que era el buen carácter, trascendiendo más allá de la cultura, es decir, asumiendo que fuera valorable estas características en la mayoría o en todas las culturas, ¿no? Otro elemento importante que se hizo para poder distinguirla fue un proceso de catalogación de las virtudes y de diferentes fuentes históricas y contemporáneas. Entonces, no solo que sean virtudes que hayan sido consideradas como idóneas en este momento histórico, sino también en el pasado. Y también como para poder identificar su vigencia o su trascendencia en el tiempo, vamos a decirlo así. Entonces, a partir de estas investigaciones con las diferentes traducciones y culturas, con elementos históricos, más un contraste
que se hizo con las teorías de personalidad, basándonos en la psicología moderna y del desarrollo. Más adicionalmente a la filosofía de la ética, se logró establecer un conjunto de fortalezas que constituyen un grupo de virtudes que son denominadas estas fortalezas del carácter, que son denominados estos elementos del buen carácter o del carácter virtuoso, como le decía el título de esta ponencia. Entonces, existen, según esta clasificación o este modelo teórico, existen seis virtudes, seis grandes virtudes que están constituidas por un conjunto de fortalezas. En total son 24. Tenemos la virtud de la sabiduría, la virtud de la justicia, de la templanza, de la trascendencia, de la humanidad y del coraje. Esas son las seis grandes virtudes o las características del carácter virtuoso. Es importante considerar que esta teoría no pretende que las personas tengan desarrolladas las seis virtudes. Es un punto importante. Nosotros como maestros no podemos esperar, ¿ok? Desarrollar todas las virtudes de un ser humano. Sería perfecto y eso es imposible aspirar a ello, ¿ya? Los seres humanos somos únicos, y por lo tanto tenemos diferencias o elementos más presentes que otros. Y igual pasa en el caso de las fortalezas o de y del carácter virtuoso, donde vamos a encontrar distintos match o distintas organizaciones de estas fortalezas de acuerdo a las personas o en las personas. Puede ser que existen personas que tengan más desarrollada el carácter de la virtud de la sabiduría, más de la humanidad, un poquito más de templanza, un poquito menos de trascendencia, etcétera. Y eso no significa que esté mal o que esté malo. Aquí no se habla desde el discurso o la concepción del déficit, al contrario. ¿Ok? Aquí se habla de la configuración o la organización de estos elementos en las personas, ¿ya? Entonces, para profundizar un poco sobre estas seis virtudes, sabemos que dentro de cada virtud hay un conjunto de fortalezas que las constituyen y que estas fortalezas están agrupadas dentro de esta virtud porque tienen una característica particular, ¿ya? Entonces, en la virtud de la sabiduría vamos a encontrar todas aquellas fortalezas que son de carácter cognitivo, que tienen que ver con lo que es el procesamiento mental, con elementos más del juicio, razonamiento. Entonces, ahí nos vamos a encontrar a las fortalezas del carácter de la creatividad, de la curiosidad, de la apertura mental, del amor por el aprendizaje y de las perspectivas. En la virtud del coraje nos vamos a encontrar todas aquellas fortalezas emocionales. Entonces, dentro de las fortalezas emocionales vamos a encontrar la capacidad o la fortaleza de la valentía, la perseverancia, la integridad y la vitalidad. En el conjunto el conjunto de fortalezas que constituyen a la virtud de la templanza, vamos a encontrar todas aquellas que son las que nos protegen contra los excesos. Entonces ahí nos vamos y podemos identificar a la capacidad de perdonar o el perdón. En algunos modelos teóricos o en algunas descripciones se presenta a simple como el perdón o capacidad de perdonar, la modestia, la prudencia y el autocontrol. En la virtud de la justicia vamos a encontrar aquellas fortalezas que son cívicas, y ahí tiene mucho que ver un comentario que hicieron en el chat al inicio. La ciudadanía es una fortaleza, el sentido de justicia y la capacidad de liderazgo. La humanidad, como virtud, constituye a todas aquellas fortalezas de carácter interpersonal, que también lo dijeron en el chat, aquellas fortalezas que tienen que ver con las relaciones interpersonales o la manera en cómo me vinculo con otras personas. Y ahí entonces encontramos a la amabilidad, al amor. El amor o la capacidad de amar también lo podemos ver, es una fortaleza y la inteligencia social. Y finalmente, la virtud de la trascendencia es este conjunto de fortalezas que nos proveen de significado,
desde un significado vital. A esto estamos refiriéndonos con significado de un propósito, de sentir que estamos conectados con algo más allá que nosotros o de nosotros. Y ahí vamos a encontrar a la apreciación de la belleza, esta capacidad de poder ver la belleza o esta sensibilidad, también lo podríamos decir, la gratitud, la esperanza, el humor o el sentido del humor, como ustedes lo quieran medir, y la espiritualidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver que cada conjunto de virtudes tienen un fin, un propósito, están organizadas con una misión. Vamos a tener, como habíamos hablado al inicio, fortalezas que están más centradas en elementos de la propia persona, como las fortalezas cognitivas, las fortalezas emocionales, pero, las que nos protegen de los excesos, pero también hay fortalezas que nos conectan con otros, que tienen que ver con las fortalezas interpersonales, las cívicas y las que también nos proveen de significado, nos permiten conectar con algo más allá de nosotros mismos o de las otras personas. Entonces, cuando centramos esta teoría, esto fue como un breve repaso sobre la teoría de fortalezas, cuando llevamos esta teoría a la educación, podemos saber que en términos teóricos proporcionan un marco positivo para mejorar el funcionamiento y el bienestar, tanto individual como colectivo. Y tiene que ver mucho por el tipo de cosas que estamos promoviendo, ¿no? Estamos promoviendo fortalezas específicas para la persona, pero también fortalezas que permiten a esta persona tener relaciones mucho más saludables con su entorno. Entonces, implementar y promover estas fortalezas dentro de las escuelas o de los liceos nos van a permitir, nos va a beneficiar en el modelaje o en el fomento de futuros ciudadanos y de líderes, elementos que es fundamental para nuestra sociedad. Y eso tiene mucho que ver por los elementos del carácter, este carácter virtuoso que estamos también alimentando, que estamos promoviendo desde las salas de clases todos los días. Porque si nosotros contamos cuántas horas los chicos pasan con nosotros al día, y eso lo sumamos a la semana y al año, nos vamos a dar cuenta de que tenemos muchos espacios, muchas horas, vamos a decirlo así, para poder promover elementos, obviamente, que están centrados en el currículum, en el aprendizaje de los contenidos, pero que también tienen que ver sobre la forma en cómo nos relacionamos, en la forma en cómo nos entendemos a sí mismos, en la forma como vemos el mundo. ¿Ok? Y eso tiene que ver con el vínculo que hacemos como personas, ¿ok? El vínculo que establecemos como seres humanos, los maestros con los estudiantes y los estudiantes con sus maestros. Entonces, para entender esto un poco más, es importante considerar los principios que tienen las fortalezas del carácter, ¿no? Entonces, existe un conjunto de principios que tienen que ver con capacidades, con dimensiones, con la pluralidad de estas fortalezas, con la importancia de estas 24 fortalezas, sobre el tipo de fortalezas y el ser y el hacer. Encontramos que en las capacidades, bueno, ya lo dijimos, las fortalezas pueden definirse como esta capacidad para pensar, sentir y comportarse y que por lo tanto pueden desarrollarse y mejorarse. Y ese es el elemento, que todo aquello que pueda ser enseñable o aprendido, podemos hacerlo desde la escuela. Ya la personalidad es maleable y puede cambiar por diversas razones y eventos de la vida. Y un evento positivo de la vida, porque a veces la gente piensa que cuando uno habla de eventos de la vida, piensa en todo lo negativo que me transforma, ¿no? Existen también experiencias positivas que nos transforman. Y el estar en la escuela y el aprender es una experiencia transformadora de entrada. Desde el primer momento en que un niño pisa el terreno de una escuela, está viviendo una nueva experiencia de aprendizaje, de muchas cosas. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos desde las escuelas fomentar y promover el desarrollo de las fortalezas. Las fortalezas no se expresan en grados, hablando de la dimensionalidad, no son absolutas, sino que son rasgos continuos. Por eso yo les hablaba, no es que es bueno tener o no tener, es que vamos a siempre a tener unas más desarrolladas que otras, siempre vamos a tener un poco de cada una, unas más expresivas, unas más evidentes y otras no tanto. También es importante entender, como les había hablado al inicio, que utilizar las fortalezas en exceso o en defecto puede afectarnos negativamente. Es decir, las fortalezas y su uso pueden estar presentes de manera conveniente e inconveniente. O sea, pueden ser no convenientes de acuerdo a ciertas circunstancias. Por lo tanto,
es importante ser conscientes de esto, ¿no? De que puedo tener un carácter virtuoso, pero no en todos los momentos ciertas fortalezas pueden ser las que verdaderamente necesitamos. Es posible que tengamos muy desarrolladas unas, pero que necesitemos otras, por ejemplo, de acuerdo a las circunstancias. Bueno, las fortalezas tienen este carácter de pluralidad porque incluye una variedad de fortalezas, lo que les comentaba, que funcionan en combinación. No se expresan de forma aislada, es importante entender esto. Somos seres humanos, somos seres complejos, por lo tanto que se presentan en constelaciones, ¿ok? Se presentan en grupos y estas son interdependientes, ¿ya? No, yo no puedo, por ejemplo, desarrollar la fortaleza de amor por el conocimiento sin, por ejemplo, tener la de, no sé, relaciones interpersonales, ¿ok? O la que tiene que ver con el amor o la justicia, ¿ya? Entonces, siempre van a estar combinándose unas con otras. Bueno, ya sabemos que son importantes todas, son universales. Estas pueden variar según la situación o los objetivos, por lo tanto es importante promoverlas todas, no tanto para que estén todas presentes, sino para que los chicos puedan aprender a tener un bagaje de recursos frente a las distintas situaciones. Em, y el trabajo con las fortalezas están más asociados a lo que es a la identidad y al hacer, ¿ok? Entonces, es importante también evaluar esto. Las fortalezas no se enseñan como elementos teóricos. Hay que trabajar en procesos que tengan que ver más con el actuar, que permitan generar espacios para el sentir y pensar asociados a la fortaleza. Y yo creo que eso también es importante. O sea, yo hoy les estoy hablando de las definiciones de las fortalezas, pero para promoverlas y para fomentarlas necesitamos espacios de experiencias y no elementos que sean tan teóricos, sino más bien prácticos o vivenciales. ¿Ya? Bien, ¿por qué es necesario hablar de fortalezas hoy en día? Porque desde la educación es importante hacer el énfasis de las fortalezas del carácter. Y bueno, tiene que ver con dos grandes pilares que estamos viviendo hoy, que tienen que ver con la educación integral y los desafíos que hoy tenemos post pandémicos o hoy en día frente a los procesos de educación. Y sabemos que el desarrollo de las fortalezas de carácter es crucial para proporcionar una educación significativa que permita a los jóvenes prosperar y contribuir a sus comunidades en el siglo XXI. La educación no es solo la transmisión de contenidos, no es solo enseñar a leer, a escribir, a sumar o a restar. La educación implica el desarrollo de un comportamiento, de un carácter que está asociado, por ejemplo, cada escuela a un proyecto educativo, a una forma valórica de ver el mundo y de comportarse y estar dentro de él. Por lo tanto, los docentes, yo sé que es mucho el desafío que tenemos, pero está muy solicitado y es necesario tener o considerar el desarrollo de otras competencias dentro de nuestros estudiantes, aparte de lo que tiene que ver con los contenidos. ¿Ok? No estamos quitándole en ese sentido el rol a los padres, al contrario, estamos reforzando, y la idea es esa, y por eso es muy importante el trabajo colaborativo con la comunidad educativa, con la familia. Estamos reforzando y apoyando el proceso de formación de estos ciudadanos. Por eso es importante considerar la educación como un elemento integral y no específico. Exactamente, Oriana nos dice una educación integral y socioemocional con el desarrollo pleno del potencial humano. Exactamente, somos un todo, no, exactamente, no podemos, aunque en las ciencias tratemos de conocer elementos específicos de los seres humanos, es importante entender que somos un todo único y singular, particular. Cada ser humano es especial, no hay otro exactamente igual y por lo tanto esta formación debe ser integral. Y con respecto a los desafíos actuales, tenemos que, bueno, que los sistemas educativos actuales se centran en equipar, formar, promover en los estudiantes conocimientos relevantes y que no siempre se logran estos objetivos debido a los constantes cambios tecnológicos, ocupacionales, sociales,
políticos que podrían estar dentro de o que puedan afectar las salas de clase. Entonces, sabemos, por ejemplo, salimos de una pandemia, todavía estamos tratando de resolver en términos de aprendizaje los vacíos y las consecuencias que ésta generó. Y por lo tanto estamos en un continuo proceso de desafío en el trabajo que hacemos en la educación. Bien, profundizando el tema de las fortalezas del carácter y su impacto en la educación, ¿qué nos dice la evidencia empírica? Bueno, la educación del carácter es tan importante para la educación como leer las matemáticas y la ciencia, eso lo dijo María Montessori, imagínense. Estamos hablando de este mismo tema hoy en día. Y encontramos entonces diversas investigaciones, yo les quise traer varias varias informaciones o varios estudios que hablan un poco sobre la evidencia empírica de las fortalezas y su impacto en la educación. Y por ejemplo, este estudio de la del 2020 nos plantea que las fortalezas claves de el autocontrol, la curiosidad, la esperanza, la perseverancia y la vitalidad se asociaban y impactaban al compromiso de los estudiantes con el aprendizaje. Fíjense que tiene que ver más allá de la autoestima, las relaciones interpersonales o elementos propios del ser humano. Tienen que ver más también con algo que nos compete a nosotros como profesores, que es los procesos o los resultados de aprendizaje. Está relacionado con el alto rendimiento, pero también está relacionado con la resiliencia, esta capacidad de hacer frente a los desafíos y salir airoso de las situaciones complejas. También se relaciona con la autoestima, como lo decían al inicio, con la motivación y con el bienestar general. Eso que teníamos que hablar del desarrollo con plenitud. El rol de la educación y de las políticas educativas en torno a esto, entonces, serían fomentar las fortalezas del carácter para el logro del éxito académico y el desarrollo positivo y la integración de la promoción de las fortalezas del carácter mediante el currículum, las relaciones que se establecen dentro de las salas de clase o en la comunidad educativa, pero también considerar la formación de maestros y los procesos de evaluación escolar y considerar estos elementos en dichos procesos. Oriana nos dice, con respecto a lo que mencionaba, también se entrega la dimensión ética con la llegada de la inteligencia artificial, con respecto al carácter y el lado moral de su aplicación. Oriana, la dimensión ética y el carácter moral no solamente debe estar presente ahora que tenemos la inteligencia artificial, yo creo que desde desde la aparición de la tecnología, el uso ético y la responsabilidad sobre esos elementos se han destacado. Por supuesto, que con la inteligencia artificial ahora tenemos un nuevo boom de situaciones o generadas por la tecnología en donde aún más tenemos que pensar en la promoción de esta capacidad o de estas capacidades de comportamiento ético y responsable. Por lo mismo, por todo lo que tiene todo lo que implica, ¿no? El uso de este tipo de herramientas, ¿no? De la inteligencia artificial. Entonces, es importante, exactamente. Y la ciudadanía, por supuesto. Y claro, y ese pensamiento de cómo las cosas que nosotros hacemos impactan a otros, ¿no? Desde el uso de la tecnología. Aspectos entonces con respecto a las fortalezas del carácter para tomar en cuenta. Entonces, primero, para nosotros como docentes es importante tener este conocimiento teórico y de conceptualización. ¿Y por qué es importante conocer las fortalezas desde el punto de vista teórico, ¿no? Y para nosotros que somos los promotores del desarrollo en los estudiantes. Bueno, primero que todo porque nos proporciona un lenguaje de fortalezas, nos proporciona un bagaje, un lenguaje, un vocabulario que nos permite dirigirnos, relacionarnos con los chicos, con los estudiantes, con nuestros compañeros en torno a el uso de estas virtudes o la presencia de estas virtudes, ¿no? También nos permitiría entonces poder explicar qué son las fortalezas y cómo definir cada una y poder entonces ir trayéndolas a nuestro terreno de la enseñanza. Otro elemento importante es el reconocimiento de las fortalezas. Durante nuestras experiencias en la educación o con los estudiantes es importante poder identificar y reconocer las fortalezas en ellos, en nuestros compañeros de trabajo y hasta en nosotros mismos.
Entonces, identificar las fortalezas en uno mismo y a veces en nosotros, en las otras personas, utilizando, por ejemplo, ejemplos que nos permitan detectar fortaleza. Podemos hacerlo en personajes de libros, en películas, en la vida cotidiana, en expresiones, entre otras cosas. Pero para poder reconocer la fortaleza, primero que todo debemos tener este conocimiento y conceptualización. O sea, para poder yo saber que esto es humor, amor por el aprendizaje, justicia, perseverancia, pues yo debo primero definirlas y conocerlas plenamente para poder entonces fácilmente reconocerlas. Después que ya yo tengo claro cuáles son las fortalezas, que puedo reconocerlas en mí y en otras personas, entonces también puedo trabajar en la acción, en ejercitar y aplicar las fortalezas en diversas situaciones, de forma consciente, de forma que sea activa, ¿ya? Y se busca entonces tratar de usar estas fortalezas en distintas formas o nuevas formas dentro de la escuela y de mi relación con los estudiantes, con los compañeros, con la comunidad. Y finalmente el proceso de reflexión, que como seres humanos a veces estamos tan apurados con tantas cosas en el día a día que no nos damos esos espacios para pensar, para reflexionar sobre el uso de nuestras propias fortalezas, para analizar las causas y los resultados del uso de las fortalezas, si este tipo de fortaleza fue conveniente, si no me fue conveniente en estas circunstancias, cómo podría entonces yo promoverla, cómo podría yo hacerlo también mirando a mi estudiante, cómo podría invitarlo, cautivarlo de alguna manera, utilizando el término de forma positiva, para que él pueda promover y desarrollar su potencial, ¿no? Entonces, es muy importante entender que esto no solamente se trabaja desde el punto de vista teórico, no nos imaginemos que para el desarrollo de un comportamiento, por presentárselo teóricamente, ya es suficiente para que eso esté dentro o se aprenda con H, sea adquirido por el estudiante a este nivel. ¿Ok? O por los chicos, por los jóvenes. Tenemos que entender que hay ciertos procesos que van a permitir profundizar esta comprensión de las fortalezas y esto tiene que ver con el reconocimiento, con y la acción y la reflexión que nosotros podemos establecer en su uso. Bien. Ahora vamos a entrar en algo que siempre me han preguntado, que siempre ha estado como en discurso. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces ya le di como una introducción ahora. Les dije, bueno, lo importante, como repito, es como identificarlas, conocerlas, conceptualizarlas, de entender cómo han sido conceptualizadas desde la teoría, poder identificarlas en otros, poder accionarlas, aplicarlas nosotros mismos y finalmente entonces poder reflexionar sobre ellas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo nosotros como promotores de cambio educativo, como promotores dentro de nuestras escuelas? A partir del uso de estrategias que desde la bibliografía se han mostrado como efectivas. Entonces, en las últimas décadas se ha incorporado en las escuelas una serie de programas de educación del carácter, algunos de los cuales han producido efectos alentadores en la reducción de conductas de riesgo y o en el aumento de competencias prosociales, porque sabemos que esto tiene como una relación inversa. Al haber más conductas prosociales, haber más comportamiento valórico, menos conductas de riesgo o menos conductas violentas vamos a encontrar en estos escenarios educativos. También hemos encontrado que el uso o la aplicación de estos programas de educación del carácter tienen resultados prometedores en términos escolares y de funcionamiento socioemocional de los niños o de los jóvenes. Yo aquí traté de como enmarcar en los resultados de las investigaciones y de las estrategias, tanto para niños en edad escolar como para adolescentes. Ahora bien, para escucharlos un poco más, ¿cómo creen ustedes como profes que podrían utilizar sus propias fortalezas del carácter de manera nuevas o diferentes dentro de su entorno escolar? Hagámonos unos minutos para poder pensar de estas fortalezas que yo les he comentado. Podemos buscar la lámina. ¿Cuáles creen ustedes que pueden tener y cómo podrían eh, utilizarlas dentro de su contexto escolar? ¿Ya? Dentro de su entorno de trabajo. ¿Cómo creen ustedes que pueden hacerlo?
¿Alguien que quiera comentar por el chat? Podemos repasar un poco. Tenemos las fortalezas que están asociadas a la sabiduría, a la virtud de la sabiduría. Tenemos las fortalezas, podemos buscarlas. A ver, busquemos las fortalezas para que nos demos chance de pensar un poco. Aquí está. Tenemos la creatividad, la curiosidad, la apertura mental, el amor por el aprendizaje, la perspectiva, la valentía, la perseverancia, la integridad, la vitalidad, la capacidad de perdonar, la modestia, la prudencia, el autocontrol, la ciudadanía, el sentido de la justicia o la justicia. A veces lo encontramos como justicias secas, el liderazgo, el amor, la amabilidad, la inteligencia social, la apreciación de la belleza, la gratitud, la esperanza, el sentido del humor o el humor y la espiritualidad. ¿Cómo creen ustedes que pueden usar estas fortalezas dentro de su entorno escolar? Parece que la pregunta está compleja. Bueno, yo les voy a comentar cómo podemos hacerlo desde el entorno escolar. Tenemos una respuesta en el chat. Estela, gracias Estela. Scarlett también. Estela nos dice, creo que la manera en que mi cuerpo y no solo mis oídos escuchan las inquietudes de mis estudiantes es algo que puede aportar a esas situaciones que se presentan. Así también el humor en mis clases. Siempre comienzo hablando el tema con seriedad y salgo con un chiste en medio. Esa parte debe ser buenísima porque rompe así como el hielo dentro de la sala de clase. Es importante y capta la atención de todos. Muchas gracias, Estela. Fíjate que el sentido del humor fue como la fortaleza que también dejaste acá, pero también esa templanza para poder estar dispuesta a escuchar con con tu cuerpo, no solo con tus oídos, esa templanza, esa tranquilidad que te permite entonces estar dispuesta para presentar, escuchar a los otros. Entonces, fíjate que ahí vemos una configuración de dos fortalezas rápido en una situación de la sala de clase. Muchas gracias, Estela, por tu aporte. Tengo a Scarlett. Dice, quizás reforzándola en la hora de orientación, empoderar a los estudiantes y visualizar quién tiene más aptitudes. Todos van a tener aptitudes. Todos tenemos aptitudes y todos tenemos la capacidad de desarrollar estas fortalezas o este carácter virtuoso. Habría que ver, buscar las diversas estrategias que nos permitirían, y esas las vamos a ver ahora, ir potenciándola en la sala de clase. Muchas gracias, Scarlett. Valentina, considero que es primordial, es la humanidad. El crear entornos gratos y el aprendizaje y el proceso de enseñanza se convierten en procesos agradables y efectivos. Sí, totalmente, Valentina. La investigación plantea de que cuando estamos contentos, cuando nos sentimos a gusto, esa experiencia puede ser mucho más fácil recordarla. Por lo tanto, lo que estamos hablando o aprendiendo en ese minuto va a ser mucho más fácil de aprender, vamos a decirlo así. La investigación plantea que cuando hay emociones intensas, no vamos a olvidar tan fácil lo aprendido. Pero y ahí, bueno, sabemos que hay intensas que son placenteras y displacenteras en tipo de experiencias, pero sabemos que las placenteras potencian muchos otros recursos y desarrollos de capacidades que las displacenteras. Por eso es importante entender que las prácticas antiguas, vamos a decirlo así, de enseñanza donde se asociaban más a castigos, tienen menos efectividad que otro tipo de estrategia. Scarlett nos dice siempre escuchando a los estudiantes y aquellos deben saber que uno está pendiente y no solo por educación, sino como personas. Así es. Porque también le enseñamos eso.
también le enseñamos a que es importante la escucha activa y verdadera y no por obligación. ¿Ok? Leticia nos dice, experiencia, la amabilidad, la experiencia tiene un impacto positivo frente al desarrollo de los estudiantes, los sesgos ante los estudiantes. Buenísimo, Leticia, sí. Yo creo que ser amable, amable con todos, no solo con los estudiantes, con todas las personas, mostrar una sonrisa que es contagiosa, nos ayuda mucho a tener un mejor ambiente. Oriana nos dice, parte de la labor de un docente es inspirar a las nuevas generaciones. En ocasiones perseguimos mucho al estudiante ideal, imponemos a ellos la satisfacción de alcanzar ideales poco realistas. Nos falta ser sabios y promover el progreso acorde a las habilidades de los estudiantes, desafiando su potencial, pero no frustrándolos con objetivos basados en nuestra propia idea del ideal. Así es. Está muy bueno esa, Oriana. Yo creo que debemos nosotros también inculcarnos la humildad. Y poder desarrollar el máximo potencial que ellos puedan, que ellos deseen llegar. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la motivación que nosotros podemos aportar. No siempre hay no siempre hay hacer tanto énfasis en el error que también es importante, pero ayudarlos a encontrar el aprendizaje, que es la parte del proceso. Es correcto. O sea, como obviamente uno no quiere tapar el sol con un dedo. La idea de estas teorías no busca como negar esta otra mirada. Sí es ciertamente que un estudiante se pudo haber equivocado, no lo hizo bien. Reconocer que nos equivocamos es valioso también, tiene que ver con la humildad. Em, pero lo importante de este reconocimiento es cómo podemos utilizarlo para enfocar la energía y la motivación en seguir adelante, ¿ok? Y en ser resilientes. Aquí entra la otra característica. Entonces, fíjense que los principios generales para crear un ambiente positivo en las escuelas y que tiene que beneficiarse en el desarrollo de un carácter virtuoso tiene que ver con la actitud del profe. El primer punto es ese. Y eso tiene que ver con muchas teorías que hablan sobre esto, ¿no? El efecto Pygmalion es una muy famosa teoría en la educación. Si el profesor tiene la expectativa de que a su curso le va a ir bien y tiene una actitud de que las cosas van a salir bien, entonces salen bien. De lo contrario, cuando tenemos un profesor que tiene una actitud negativa y tiene una expectativa negativa del curso, pues las cosas se van a complicar. Está demostrado científicamente con la teoría del efecto Pygmalion. Por lo tanto, es importante crear condiciones de aprendizaje que permitan fluir a los estudiantes, promover una educación que prime más la calidad que la cantidad. Ya aquí lo importante es hacer las cosas bien y no hacer un millón de cosas. También se recomienda optar por modelos organizativos y metodológicos que sean estimulantes y que puedan ser variados para que mantengan este espacio de innovación o de expectativa en los estudiantes. Ojo, no tiene que ser todos los días, ¿no? El refuerzo intermitente nos dice como teoría que tenemos que hacerlo de vez en cuando para mantener, ¿cómo se llama? Ese elemento de deseo en los estudiantes, ¿ya? Aprovechar los diversos programas ya existentes. Existe mucha evidencia científica y hay muchos programas ya desarrollados para escuelas primarias y secundarias para la promoción de las fortalezas del carácter y por lo tanto, y que ya tienen experiencia en otros contextos, por ejemplo. No necesariamente tenemos que aplicarlos tal cual como pudieron haber sido diseñados para un contexto particular, porque sabemos que los territorios y los contextos, por ejemplo, en Chile son bien específicos. ¿Ya? Y también en otros países. Así que podemos ir estudiando y viendo estos programas y ver cómo podemos aplicarlos a nuestra realidad y a nuestro contexto. Tengo algo más en el chat. El error debe ser parte, me dice Valentina, del proceso de aprendizaje. Lo ideal es que los estudiantes entiendan que los errores no son negativos, sino que son una forma de entender verdaderamente el contenido. Así es, que los estudiantes están en un proceso de comprensión de algo, están a punto de dominar algo, una habilidad. Entonces, yo creo que ese siempre es como el discurso, ¿no? Estás aprendiendo algo, estás tratando de dominar un elemento y en este proceso te vas a equivocar. Y está bien que lo reconozcamos y que busquemos entonces una estrategia de cómo cambiar esta ruta y bueno, ya por aquí te equivocaste, bueno, busquemos entonces otro elemento que nos permita llegar a la meta que queremos. Bien,
ejemplos de actividades en el aula. Voy a hablar de estrategias efectivas a distintos niveles. Entonces, si me centro en el aula de clase, dentro del aula de clase, bueno, podemos hacer proyectos. Proyectos que puedan diseñarse en la sala de clase que tengan que ver con el servicio comunitario y que puedan ver vistos en una clase. ¿Ok? ¿Qué fortalezas vamos a tener ahí? Bueno, la bondad, la justicia y la ciudadanía. Proyectos que puedan servir a otras personas, que puedan hacer en terreno y que los chicos puedan traer resultados o experiencias a la clase. Y lo podemos asociar a las fortalezas, cómo sintieron ellos el desarrollo de sus propias fortalezas, etcétera. Club escolar. Un club dentro de la sala de clase nos permite el desarrollar el amor por el conocimiento. Los niños que les gusta más la ciencia, que les gusta más la historia, que les gusta más el arte. Entonces podemos encontrar diversos clubes dentro de la sala de clase. Podemos hacer un club con tres, cuatro niños, tener tres tipos de club dentro de la sala y tener algún momento en la semana que donde se pueda, por ejemplo, estoy hablando de escuela primaria, se pueda potenciar este amor por el conocimiento de este tema específico que al niño, al grupo de niños les gusta. También podemos potenciar la creatividad y el liderazgo. Talleres de mindfulness o meditación, autorregulación, gratitud e inteligencia emocional se promueven desde el uso de esto. Diarios de gratitud, que solo se utiliza hasta en el mundo empresarial como una técnica para el fomento de la gratitud. También podemos hacer, hay una muy famosa que son estos frascos de gratitud. Entonces es un frasco en la sala de clase, un frasco de vidrio muy grande y los niños todos los días o todas las semanas van colocando de qué agradecen y eso se coloca en tiritas y se va almacenando. Y cuando ya el frasco está lleno, se va haciendo una actividad donde se va recordando todas esas cosas que se agradecieron, por ejemplo, en la semana, en el semestre o en el año académico. Programas de tutoría, por ejemplo, que permiten, este es más para los chicos de escuela secundaria, responsabilidad y liderazgo, juegos de resolución de problemas, permite la cooperación, la resolución de conflictos, el pensamiento crítico, proyectos colaborativos, podría ser entre en equipos, operación, trabajo en equipo y perseverancia. Pero ojo, ahí es muy importante que se desarrollen los proyectos colaborativos como su nombre lo indica. Y no es que se divida la tarea, yo hago esto, tú haces esto y el otro hace aquello. Ya, la idea es que exista un trabajo colaborativo, que pueda haber una discusión, una toma de decisiones y por eso es importante que como profesores y maestros podamos cautelar y supervisar estos procesos. Grabaciones y role playing, se potencia la empatía, la perspectiva y la valentía, charlas motivacionales, invitar a personas a las salas de clase que nos den charlas puede ser un elemento importante, eventos deportivos, campañas de conciencia social. Proyectos artísticos, por ejemplo, potencian la creatividad y la apreciación de la belleza. Lectura de biografía inspiradora, pasa mucho en lenguaje, en castellano, en historia, que podemos tener lecturas de cuentos, de novelas, podemos entonces trabajar con biografías de personas inspiradoras para nuestro país, para nuestra cultura, nuestro territorio y ahí poder identificar qué fortalezas del carácter tenían estos personajes, poderlo discutir y por lo tanto se puede potenciar las fortalezas a nivel general. Discusión sobre valores éticos, sobre el pensamiento crítico, reconocimiento de las fortalezas, tareas como que permitan reconocerlas. Tareas de autoconocimiento que tienen que ver con la reflexión personal, simulaciones de justicia social, que se presentan problemas en la sala de clase que tengan que ser resueltos a partir del uso de la equidad y el pensamiento crítico, por ejemplo, proyectos ambientales, debates éticos y actividades interculturales. Ya, a ver, y ustedes entonces, profes, ¿cómo podríamos identificar las fortalezas del carácter en sus estudiantes? ¿Y cómo podríamos fomentarlas de acuerdo a lo que acabamos de ver? Veamos qué podemos ver en qué ideas tenemos en el chat. ¿Cómo pueden ustedes identificar las fortalezas en los chicos que están dentro de sus salas de clase? ¿Cómo podemos saber que nuestros chicos
tienen alguna de estas fortalezas que hemos comentado. ¿Ya? ¿Cómo podríamos ver estas fortalezas en nuestros chicos? Ustedes imagínense en la sala de clase. Tenemos algo en chat. Pienso que de acuerdo a las actividades que uno puede ver, se me ocurrió algún tipo de SBA voluntario y es que mi curso, gran parte de ellos les gusta este tipo de cosas, pero a la vez tendría que hacer algo por el prójimo. No sería de ellos el qué hacer, en qué aportar para que genere este SBA para nuestro curso. Gracias, Estela. Ujú. Entonces, yo creo que podríamos identificarlo a partir de estas interacciones que tenemos con los chicos, a partir de estas actividades que nosotros desarrollamos con ellos, de lo que escuchamos de ellos. Por eso es importante, como decía, creo que fue Estela al inicio, no recuerdo el nombre de quien lo estaba comentando, lo importante es de escucharlos, escuchar a los chicos, qué les parece importante, ver cómo ellos también interactúan, podemos ver... eh, también desde lo que ellos nos dicen que les más les gusta o más les apasiona o les interesa. Por lo tanto, para poder identificar las fortalezas del carácter de nuestros jóvenes y para, por lo tanto, poder promoverlas, es necesario tener espacios de conversación con ellos, espacios de escucha. Pueden ser cortos, observación muy activa desde nuestra parte y a partir de ahí, entonces, tener como estos elementos que nos permitan poco a poco ir promoviendo en cada uno de ellos, de acuerdo a sus características, cada una de estas fortalezas. Entonces, los distintos programas de intervención, como les he dicho, hoy yo quería hablar de estrategias efectivas que estuvieran pensadas, por ejemplo, en la sala de clase, que ya las comenté, y ahora entonces pensarlas también en los distintos integrantes de la comunidad educativa, que podrían ser los estudiantes, los profes y la escuela a nivel general. Porque es importante entender también que la promoción de las fortalezas del carácter no solamente puede ser o necesariamente deben hacerse dentro de la sala de clase, sino que puede esto ser parte del programa educativo de la escuela, parte de su PME, parte de su reglamento, ya donde se establezca que va a potenciar esto o que se potencie esto dentro de su filosofía. Por lo tanto, puede universalizarse al contexto de la escuela. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos pensando en niveles de intervención del estudiante, vimos ya algunos ejemplos que podemos hacer dentro del currículum y dentro de la sala de clase. Pero también podríamos entonces trabajar en el desarrollo de la fortaleza del carácter con otros elementos que no necesariamente pueden estar asociados al currículum. Por ejemplo, detección de fortalezas del carácter a partir de cuestionarios. Existen instituciones educativas que explicitan y estar asociado su currículum y sus objetivos, su misión y visión institucional al desarrollo de las fortalezas del carácter, por lo tanto aplican cuestionarios al inicio de cada año académico, ¿no? Como parte de su trabajo en la identificación de la fortaleza. Hacen campañas para la definición y descripción de las fortalezas, la vemos em, en las carteleras, en póster, vemos las frases en los distintos espacios de la escuela. También podemos tener ejercicios o desarrollar historias sobre fortalezas y aplicar las fortalezas en la vida cotidiana. Puede ser hasta una tarea, trabajar la ciudadanía,
hacer un acto de justicia, hacer un acto que tenga que ver con autocontrol y presentarlo a la clase, redactar esa circunstancia de mi vida o que he hecho en mi semana donde pueda haber utilizado alguna de mis fortalezas. Reflexionar sobre el uso, lo que le acabo de mencionar, y analizar las fortalezas en textos y películas y el comportamiento. ¿Qué sabemos en términos de efectividad? Bueno, que el uso de estos elementos o ejemplos clave mejora el rendimiento académico, aumenta el efecto positivo y la satisfacción con la vida de nuestros estudiantes, así también incrementa la cohesión de las habilidades y de la clase y las habilidades sociales. Y por supuesto también sabemos que estas intervenciones son mucho más efectivas cuando están respaldadas por el maestro del aula. Y esto también es un punto importante. Puede ser que el maestro no sea quien necesariamente implemente estas estrategias. Podría ser que sí, podría ser que no, pero es muy importante la actitud del profesorado en el desarrollo de estas, porque a partir de cómo el profesor se sienta o cómo los chicos perciban al profesor frente a estas situaciones, entonces, se incrementa la efectividad de estas estrategias. Así es, la autoevaluación, el dedicar tiempo a la reflexión personal de la autoevaluación es un elemento muy importante, Leticia. Así es. En el caso de los profesores, basado en la idea de que las fortalezas personales de los profesores impactan en la enseñanza, tomándonos en cuenta en esto, que también hay evidencia científica al respecto, también es importante trabajar en la identificación de sus propias fortalezas, trabajar de manera consciente cómo utilizar mis fortalezas de formas nuevas, trabajar en estos elementos de adoptar una mentalidad de fortaleza, porque decía, teníamos que tener un vocabulario que nos permita desarrollar esta mentalidad de fortaleza, entender la importancia del sentido del humor, de la justicia, de la ciudadanía, hablar sobre ello, estar consciente de su aplicación. Y por supuesto, hacer estas asistencias pedagógicas para entregarles conocimiento y material a los estudiantes. Y para eso tenemos que formarnos nosotros. Y bueno, y por eso es que estamos dando estos espacios acá desde Innova Synapse. ¿Qué sabemos del uso de las fortalezas en los profesores dentro del contexto educativo? Mayor motivación y disfrute con el trabajo, mejora el rendimiento del docente, promueve su bienestar y el logro de sus estudiantes. Y bueno, todavía la investigación nos plantea que existe una necesidad de tener mayor dato, de trabajar la investigación mucho más a nivel del profe para poder conocer mayor evidencia sobre ello. Y con respecto a la escuela, cuando enfocamos a la cultura escolar y a las estructuras organizacionales o educativas, podemos entonces saber que existen programas bien orquestados a nivel escolar donde todo el universo de la escuela está centrado en la promoción de un carácter virtuoso, el desarrollo de una virtud y objetivos compartidos entre el liderazgo escolar y personal. No solamente es un tema que se baja en contenido, sino que también las formas de liderazgo, la estructura organizativa, la manera en cómo se trabajan con los coordinadores, los jefes de ciclo, los directivos, el equipo completo, cómo va manejándose dentro de esta cultura del carácter virtuoso. Hay promoción de políticas y procedimientos que fomentan el desarrollo de las fortalezas y hay una integración en la rutina diaria desde que el chico entra, desde que el estudiante entra a la institución educativa. Existe una rutina que permite la promoción de sus fortalezas, permite el desarrollo de una estructura y una cultura de la escuela basada en este carácter virtuoso. ¿Qué nos dice la evidencia? Promueve un clima de apoyo basado en la confianza, fomenta la exploración y el uso de las fortalezas, involucra aún más a los participantes en la comunidad educativa, puede tener una influencia importante en la cultura educativa y también en nuestra comunidad, porque somos quienes estamos multiplicando este tipo de comportamiento y se refuerza la mentalidad de las fortalezas. Eh, a ver, aquí no tenemos nada por el chat. Entonces, comentemos en el chat para ir cerrando ya. ¿Qué políticas o prácticas, cualquiera de las dos, pueden implementar en la escuela para apoyar el desarrollo de las fortalezas? Ustedes que están acá la noche de hoy, ¿qué cosas creen ustedes que podemos implementar
dentro de la escuela para potenciar el desarrollo de las fortalezas del carácter. ¿Alguien que quiera compartir por el chat algunas ideas sobre cómo implementar en la escuela? Puede ser en los recreos, en la sala de clase, el desarrollo, alguna práctica que permita apoyar el desarrollo de las fortalezas del carácter. Tenemos a alguien en el chat. Educar a los estudiantes en valores como en clase de orientación, nos dice Leticia. Muchas gracias, Leticia, por tu aporte. Sí, ciertamente podemos desde la clase de orientación educar a los chicos en valores y poder hablar de los distintos valores morales que existen y cómo poder aplicarlos en la vida cotidiana. Tenemos algo más. Realizando talleres e implementando actividades durante los recreos en las que se aprendan los valores a través del juego. Valioso. Sabemos, como les había dicho al inicio, que desde el desarrollo de emociones placenteras podemos potenciar aspectos del aprendizaje. Mineduc en Ciudadanía Digital está promoviendo cursos con certificado en Ciudadanía Digital para promover valores en ambientes virtuales. Oriana, está muy bueno eso para evitar el acoso, entre otros. Excelente. Excelente, porque cuando centramos la energía de los estudiantes en este tipo de cosas, de estas cosas positivas me refiero a promover ciudadanía digital, el desarrollo de un carácter virtuoso, sabemos que, como les había dicho anteriormente, hay una disminución de las conductas de riesgo. Muy bien. Bien, continuando entonces, o bueno, para ir cerrando la presentación, yo creo que es importante entender que el desarrollo del carácter virtuoso en el entorno escolar es fundamental para cultivar no solo los conocimientos académicos, que es lo que les he comentado a lo largo de esta sesión, sino también los valores y habilidades que van a guiar a estos niños, niñas, jóvenes, adolescentes a lo largo de sus vidas en cómo entrar a la universidad, a sus empleos, en cómo se van a comportar en sus familias y sobre todo en la sociedad. El promover las virtudes como la honestidad, por ejemplo, la responsabilidad y la empatía, se construye una comunidad escolar basada en el respeto mutuo, en la colaboración y el bienestar emocional. Pero también multiplicamos estas conductas en nuestro entorno, porque sabemos que en el día de mañana nuestros estudiantes van a ser nuestros médicos, nuestros abogados, nuestros analistas, las personas que nos ayudan en las distintas situaciones de la vida, ¿ya? Y es la sociedad que de alguna manera nosotros también estamos nutriendo o sembrando, en la cual estamos sembrando.
Estas cualidades no solo benefician a los individuos, por lo tanto, sino que también contribuyen a a la creación, perdón, de sociedades más justas, equitativas y compasivas, que era lo que yo les decía. Nosotros tenemos que pensar con propósito, más allá del trabajo pequeño que podemos estar haciendo en la sala de clase. Eso pequeño que ustedes ven, que a veces puede ser que carezca de sentido, no, sí tiene un sentido. Estas experiencias nos permiten multiplicar este tipo de comportamientos valiosos, virtuosos, dentro de los seres humanos y y en la continuidad, en las décadas. Porque sabemos, por ejemplo, que desde la psicología los niños aprenden de lo que ven de sus padres y sus padres en algún punto aprendieron estas cosas afuera, es decir, en el colegio y con la familia, ¿ya? Entonces nosotros también estamos ordenando y modelando estos comportamientos en los niños. Es importante recordar que el carácter virtuoso se nutre con el ejemplo, con nuestras actitudes, y por eso les hablaba del efecto Pigmalión, la teoría del efecto Pigmalión sobre los docentes y los niños, ¿no? Y los estudiantes. Y la práctica diaria se nutre con el ejemplo y la práctica diaria. Por lo tanto, para nosotros es importante, si queremos tener estos chicos con este carácter virtuoso, es importante empezar por nosotros, siendo consciente y teniendo esta práctica diaria. Tanto los educadores como los estudiantes tenemos la responsabilidad de cultivar y fortalecer estas virtudes en sus interacciones cotidianas. Al integrar de manera consciente la promoción del carácter virtuoso en el currículum y en las dinámicas escolares, porque no solo es en el currículum, también es en la forma en cómo nos relacionamos, en cómo nos tratamos dentro de la escuela, entonces vamos a empezar a sentar las bases para formar ciudadanos integrales, íntegros, éticos y comprometidos con el bien común, que es lo que todos esperamos. Para mí fue un gusto hoy en la noche compartir con ustedes durante este espacio. Dejo mi información de contacto por cualquier duda o consulta al respecto. Y dejo ya el espacio para Marcos que permita responder la encuesta y presentar cualquier comentario o sugerencia con respecto a la presentación. Muchas gracias a ustedes. Hacemos la clase de la profesora Rubia, también la participación de cada uno de ustedes y podemos ir contestando preguntas que puedan ir teniendo, las pueden ir dejando en el chat o si quieren nos pueden levantar la mano para que les activemos el micrófono, si así lo desean. También mientras tanto pueden ir escaneando el código QR que dejó la profesora en la presentación aquí para que puedan ir a la encuesta y contestarla y así puedan tener su certificación. De todas formas, igual si no pueden acceder en el QR, les voy a dejar el link del cuestionario acá en el chat para que puedan ir respondiendo. Y Ya mientras tanto, si tenemos. quieren, pueden ir dejando preguntas. Ujú. Leticia nos deja. Muchas gracias por el curso. Gracias a ti por Leticia, por tu tiempo y por estar atenta y bien, bastante interactiva y compartir tus ideas en la clase. Muchas gracias. Agradezco mucho por tu presencia. Mientras tanto, igual voy a dejar los links del canal de YouTube y de la página para que puedan acceder a la grabación después cuando salgan. Perfecto. A Gracias, ver, Marco. y ahí está el de la página web. En la página web igual pueden ver los futuros seminarios que se vienen para que si quieren pueden irse inscribiendo desde ya si quieren. O también pueden ver los seminarios anteriores. Y bueno, eso, en el canal de YouTube igual los pueden ir viendo. Y cualquier novedad igual lo vamos a estar comunicando a través de historias de Instagram. Para que igual si quieren nos siguen. Y bueno, parece que no hay consultas. Parece que no. Bueno, en el caso de que
no haya consulta, dejamos un minutito para que puedan ir respondiendo la encuesta. Sí. Recuerden que es importante el responder la encuesta para poder generar el certificado. ¿Mm? Estoy viendo que hay una gran cantidad de respuestas del cuestionario, así Perfecto. que, bueno, eso, si no hay consulta, eh, les agradecemos la participación a cada uno de ustedes. Espero les sea útil y puedan implementarlo en su vida, en su trabajo, y que nos puedan también seguir en Instagram para que puedan estar al tanto de cualquier novedad. Y bueno, eso más que nada, les deseo una buena noche, un buen fin de semana y nos estaremos viendo en próximos seminarios. Hasta luego. Feliz noche a todos, que estén muy bien.